Hola, muchísimas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Les envío un abrazo fraterno a través de la distancia. Gracias por la recepción de estos mensajes, principalmente por guardar estos mensajes de la palabra de Dios en su corazón y no solamente guardárselos para sí, sino como una bendición que se reparte, es una bendición que se multiplica. Por lo mismo le pido, por favor, pueda compartir estos mensajes para la edificación de muchas más personas. Somos la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, transmitimos desde la ciudad de Santiago de Cali para la nación. Vamos a pedir la dirección de nuestro buen Dios para poder comenzar con esta siguiente entrega de esta serie que hemos denominado Para mí el vivir es Cristo. Gracias, Padre Santo, gracias, Dios Todopoderoso, por regalarnos la vida que es estar en ti. Gracias por concedernos el privilegio de estar delante tuyo como vivos de entre los muertos. Gracias por el sustento de nuestra alma, que es tu palabra. Gracias por regalarnos ese privilegio y ese honor de escucharte hablar con la palabra poderosa que creó el universo, que puso en orden el cosmos y que asimismo puede poner en orden nuestra vida, la existencia eterna de nuestro ser, conforme a tu propósito y voluntad por el cual tú moriste en la cruz. Guíanos, enséñanos, instrúyenos hoy y siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta miniserie que le hemos denominado Para mí el vivir es Cristo, que es esta ya la tercera entrega, hemos venido hablando de lo que el mundo pretende hacer para desviarnos de la vida en Cristo. Decíamos que hay una diferencia entre vivir en Cristo y vivir es Cristo. En esa confusión, por lo menos la entrega anterior se la recomiendo especialmente, la entrega número 2, hablamos de la iglesia de la Odisea, una iglesia que es iglesia, pero que estaba muy confundida, que estaban en Cristo, pero para ellos el vivir no era Cristo. Toda la vida de ellos estaba en lo que tenían, en lo que poseían. Así hoy, lastimosamente, la iglesia suele estar confundida entre lo que considera que es su verdadera vida. El mundo nos enseña que para vivir debemos tener algo, si no, no hay vida, solemos decir. Pero la Biblia nos muestra que Dios tiene que hacer unos ajustes en nuestra mente y en nuestro corazón para que comprendamos que la vida no se trata de tener, de poseer o de alcanzar, sino de ser y ser en Cristo. Acompáñeme por favor a la palabra de Dios, a la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Si solamente para esta vida, diga conmigo, para esta vida. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Haga un salto, por favor, hasta el versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si como hombre batallé, diga conmigo, batallé. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Cuando las personas no le encuentran sentido a su existencia, escúcheme por favor, cuando las personas no le encuentran sentido a su existencia, más allá de este episodio que le llamamos vida terrenal, entonces la vida no tiene sentido.
Cuando la razón de nuestra existencia no trasciende esta existencia terrenal, la vida no tiene sentido. Pablo mismo le está diciendo, ¿de qué me sirve a mí haber luchado, haberme esforzado, haberme sacrificado? Él dice aquí, habiendo luchado contra fieras. Y esto de haber luchado contra fieras, literalmente se está refiriendo de una manera figurada a lo que el Imperio Romano por aquellos entonces difundía en sus circos. Recuerde que las personas eran sacrificadas muchas veces siendo lanzados a los leones. Pablo está tomando en sentido figurado porque él no pasó por eso. Muchos cristianos sabemos por la historia que desde luego sí lo padecieron. Él está diciendo que las luchas que estaba teniendo por causa del ministerio, por causa del evangelio, eran tan grandes que eran comparadas como si estuviese literalmente luchando contra leones, contra fieras y contra estos animales salvajes que soltaban en los circos romanos. Pero él dice, ¿de qué sirve haber padecido tanto si la resurrección no existe? Porque en Corintio algunos decían que la resurrección no existía, que no había resurrección. Y ese es el planteamiento de Pablo. Ya recuerden la primera entrega, hablamos de esto. No quiero detenerme sobre ello, pero sí quiero rescatar el sentido de la vida. El sentido de la vida. Para mí el vivir es Cristo. El sentido de la vida tiene, y válgame la redundancia, recobra sentido cuando salimos de este plano. ¿Y sabe por qué? Porque encontramos la vida en este plano terrenal, pero se perfecciona cuando salimos de él. Porque aquí estamos, dice 1 Corintios capítulo 5, ausentes del Señor, aunque estamos con Él y tenemos una comunión plena con Dios por medio de su Espíritu Santo, estamos distantes de Él. Cristo no está aquí en la tierra, quien está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 1 dice, 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Sabemos que si nuestra morada terrestre, diga conmigo morada terrestre. ¿Cuál es la morada terrestre? El cuerpo. Esta morada terrestre, el cuerpo. Habla una morada terrestre. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, mire cómo le llama a este cuerpo, el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El lugar donde Dios se manifestaba para tener una relación con el pueblo. Sabemos que si este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando el Señor Jesús habla de las mansiones, las casas que está preparando, algunos piensan que son casas de oro y demás. Aquí nos está dando un poquito de revelación sobre eso, ¿no? Nuestra habitación celestial, versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verso 4. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado su Espíritu como garantía. Verso 6. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entre tanto que estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados, y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente al Señor? Morir para vivir. Morir para vivir. Vivir en Cristo. Vivir es Cristo. Eso es lo que nos está diciendo.
El sentido de la vida realmente es estar con Él. Aquí, que no estamos juntamente con Él, sino por medio del Espíritu Santo, gemimos interiormente, porque lo que queremos realmente es estar con Él. Ese es el todo del hombre, esa es la vida del hombre. Que nadie nos engañe, lo veíamos en la anterior entrega, mírelo, ahí está en YouTube, la entrega de Para mí el vivir es Cristo número 2. El pasaje que leímos decía que nadie nos engañe de esto, ni usted mismo se engañe. La plenitud de la vida solamente la encontramos estando en Él. ¿Se acuerda que la iglesia de la Odisea, de la que hablamos en la anterior entrega, ellos estaban en una iglesia pero no estaban viviendo la vida plena, aunque tenían todo lo material? ¿Cuál era la confusión allí? Uno podría decir, pero ellos son ricos espiritualmente porque están en una iglesia. Estaban en una iglesia, sí era una iglesia cristiana, pero el Señor les dijo, no sabes que eres miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Cuál es la confusión más grande de la iglesia? Que la puede llevar a perderse al punto que el Señor le dijo a esa iglesia, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Estás en una iglesia pero no estás por lo que debes estar, es lo que le está diciendo, eres tibio, te voy a expulsar de mi cuerpo. Eso es vomitar. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que entiende que la plenitud está en alcanzar la posesión de cosas, incluso usando a Dios para eso. Pero no es eso. La plenitud de la vida solamente está en Cristo. Si usted espera una realización obtenida en lo material, va a seguir vacío toda la bendita vida. Insatisfecho para siempre, aunque sea el dueño del universo. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. Por eso Dios quiere formar nuestro corazón, para que no dependamos de las cosas, sino de Dios. Y como Dios sabe que la plenitud no depende de las cosas, al principio Dios es capaz de quitarnos todo y llevarnos a vivir en una condición a veces precaria. Alguien dijo por allí un día, fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Cuando usted tiene de dónde agarrarse, cree usted que no necesita fe. Ahí tengo mi sueldo, ahí tengo el ingreso, ahí tengo la herencia, ahí tengo el negocio. ¿A qué te aferras? ¿Acaso no tenemos más de una razón realmente para estar con Cristo? Pero más que la necesidad física de nuestros bienes materiales que necesitamos para mantenernos vivos, la necesidad espiritual es la verdadera razón por la que necesitamos de Cristo. Lastimosamente la gente tiene que tener el estómago vacío para ahí sí buscar de Dios. Pero no debería ser así. Ya tenemos hace mucho tiempo el alma vacía. ¿Y por qué no buscamos a Dios? Por el engaño de las riquezas. Porque nos dicen, mira, tienes todo. Eso es lo que tenía la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Al punto que sus corazones en lo profundo, y no lo entendían, estaban diciendo, ni de Dios tengo necesidad, con el dinero lo tengo todo. Y Dios le dijo, te voy a sacar de allí, te voy a expulsar de mi cuerpo, eres tibio. Una iglesia, uno diría es una iglesia que está bien, una iglesia que tiene plata, que le sobra de todo, y que todos los miembros puedan decir, no me hace falta nada, tienen que estar bien. Mire cómo Dios los respalda, mire las riquezas. Mire cómo Dios los ha bendecido, mire el templo, mire cómo Dios los ama, mire sus carros, mire sus atuendos, mire su apariencia, están bendecidos. Y llegó un mensaje diciéndoles de parte de Dios, no solamente estás mal, sino que peor que eso, no lo sabes. Era una iglesia. ¿Qué engaño tenía esa iglesia? El engaño de las riquezas. Pensaban que lo tenían todo, pero no es así. Para mí el vivir es Cristo.
Pablo dice, ¿de qué sirve batallar? ¿De qué sirve luchar? Esforzando, con el sudor de la frente logré esto, con el sudor de la frente obtuvimos aquello, con el sudor de la frente. ¿De qué sirve? Si mañana un loco de estos le da por decir, vamos a desaparecer una nación entera, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Todos tenemos en el recuerdo, evidentemente por la historia, como dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, pasaron a la funesta historia del planeta como dos ciudades que fueron aniquiladas por bombas de tipo nuclear, atómicas. Oppenheimer, el alemán que creó eso descubrió lo de la fisión nuclear, se lamentaba después de haber producido semejante instrumento del diablo, porque no es otra cosa. Hoy por hoy, las bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki son un fosforito, un fósforo, comparado con el potencial nuclear que las naciones tienen hoy. Eso es un fósforo. No sabe hasta dónde ha llegado el avance de las armas. Podían pulverizar Europa entera, Asia entera si lo quisieran, con eso solamente. La Biblia describe que al final de los tiempos será una descripción, o la Biblia denota una descripción casi similar a la que hoy por hoy se nos extiende como una amenaza. La Biblia dice que el juicio al final, dice que la gente estará de pie y sus carnes se consumirán estando ellos de pie. Si usted puede ver las imágenes que existen sobre las personas que fueron afectadas por la onda expansiva de esa bomba, literalmente son personas que estaban de pie y el fuego es tan impresionante que se consume todo, la piel, el agua que tenemos dentro es un 70% de agua, se consume por completo y quedan los huesos casi carbonizados, literal como dice la Biblia. En segunda de Pedro, capítulo 3, dice que al final los elementos de la tierra, la palabra elemento allí tiene la raíz de la palabra que hoy conocemos como átomo. Usted sabe lo que es la fisión nuclear. Los átomos tienen elementos dentro de sí que son los protones, los neutrones y los electrones. En un bombardeo a través de la física de electrones, un átomo particular, que es el átomo de uranio o de plutonio enriquecido, se produce una explosión terrible. Y la Biblia dice que los elementos ardiendo pasarán por fuego. Eso dice la Biblia que va a pasar. Es decir, el final de este planeta se conduce, según la Biblia, a una guerra de tipo termonuclear. Y eso es lo que estamos viendo hoy por hoy. Durante muchísimos años, después de la Primera y de la Segunda Guerra, el 14 de mayo de 1948, no debería hablar de esto, pero me parece importante, el 14 de mayo de 1948 se fundó la nación de Israel. Desde aquel entonces, todas las naciones árabes de alrededor han querido destruir a Israel y se juraron destruirla y exterminarla y quitarla de allí, de su región. Pero como anteriormente un tiempo en la historia que se llamó la Guerra Fría, se llamó Guerra Fría porque no hubo un disparo, sino que solamente eran amenazas. Desde ese entonces hasta hoy, escúcheme, en toda la historia, bueno, exceptuando la Guerra de los 6 días, etcétera, la Guerra del Yom Kippur, Israel por primera vez ataca a Irán. Israel siempre se había defendido de los ataques, pero ahora va con todo. Se salió prácticamente de las Naciones Unidas para pasar por alto toda la normatividad internacional. De hecho, hay denuncias ya que Israel está utilizando unas armas que están prohibidas de ser usadas. Un arma que se conoce como el fósforo blanco, que es un químico que se rocía en el aire y que quema la piel de toda la gente. Estamos hablando de niños, de mujeres, de ancianos, de animales. Le quema la piel.
y ahoga a la gente y la mata con un sufrimiento terrible. Y estas bombas están prohibidas por los tratados internacionales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas firmó un estatuto que prohíbe el uso de esas armas, e Israel actualmente los está usando. O sea, ellos lo que están diciendo: nosotros no tenemos límite, vamos a hacer lo que queramos, con nosotros nadie se mete. Al pueblo judío pertenecen los banqueros más poderosos del planeta, tienen un poder impresionante. Las relaciones que tiene este país, Irán o Israel, son relaciones con grupos o naciones que tienen poder nuclear. Y las amenazas son de este tipo. Ellos no se van a detener. Irán acaba de responder diciendo que ellos van a eliminar del mapa, y pusieron un reloj donde se está contando el tiempo que le queda a Israel. Lo van a desaparecer. ¿Usted cree que Israel se va a dejar? ¿Hacia dónde va el planeta? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿cierto? Disfrutemos, que mañana moriremos, ¿cierto? ¿De qué sirve tanto esfuerzo, tanto sacrificio, el sudor de la frente para tener, para lograr, para alcanzar, si mañana moriremos? No tiene sentido, ¿verdad? Él quiere llevarnos a una realidad, tal vez una encrucijada de la vida. Y tal vez esto coloca en crisis nuestra existencia. Algunas personas van a tener una crisis existencial cuando se enfrentan a este mensaje. Pero ahí es donde realmente nos quiere llevar la Biblia. Tú sin Dios no eres nada. Jesucristo dijo: sin mí nada pueden hacer. No importa lo que puedan hacer con su cuerpo, no le teman a aquel que puede matar su cuerpo. Teman más bien a aquel que puede echar su alma y su cuerpo en el infierno. Eso dijo el Señor Jesús. Porque la Biblia dice: teman a Él. Hermanos, ojalá la vida en la tierra fuera un paraíso. Todos tenemos hijos a quienes amamos. Todos tenemos sueños, anhelos, metas, y ya tenemos nuestra vida, quién sabe, programada cuántos años más. ¿Sabe? La Biblia dice que nuestra vida es neblina que desaparece. Tú y yo también, nubecita. Somos como eso. Así que, nubecita, ¿dónde vas a estar mañana? Dígale al que está a su lado: ¿dónde estarás mañana, nubecita? Usted debería tener la seguridad de decir: para mí el vivir es Cristo. Junto a Cristo por toda la eternidad. Ese es el todo. Pero escúcheme, vivir en Cristo mañana no significa morirme y estar del otro lado de la eternidad. Significa aún permanecer otro día más aquí en la tierra, pero en Cristo. ¿A qué nos aferramos nosotros? Si como nos aferramos al dinero, nos aferráramos a Cristo, nuestra vida sería diferente. Sí, porque nos angustiamos cuando falta el dinero. Nos enojamos. Tiramos el plato contra el suelo porque no hay comida. ¿Verdad? Por eso dice la palabra: si me buscaran como buscan la plata. ¿Qué hace la gente por la plata? ¿Usted ha visto los programas de concurso que ponen por allí por un premio y hace la gente el ridículo y hace de todo? Aquí dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 15, versículo 19: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué dignos de lástima? ¿Por qué dice la Biblia que si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima? El motivo de la lástima es por la enorme pérdida. Escúcheme. El motivo de la lástima es por la enorme pérdida. Acompáñeme por favor a Mateo 12:30. Está hablando el Señor Jesucristo aquí, dice: el que no está, diga conmigo, no está. Ténganlo muy presente, subráyelo, allí en su mente, haga de cuenta que lo está escribiendo en un tablero, subráyelo. O si está tomando apuntes, subráyelo, no está.
el que no está conmigo, ese está contra mí. Y el que conmigo no recoge, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué 1 Corintios 15, 19 dice que si solo para esta vida esperamos en Cristo somos los más dignos de lástima? El motivo de la lástima allí es por la enorme pérdida que se puede tener, por la dimensión del desperdicio. Escúcheme, es motivo de lástima por la dimensión del desperdicio. Quiero contar un asunto muy cercano, hace muchos años atrás. Unas personas estaban muy escasas de recursos, muy escasas. Y tenían un antojo y querían hacer un pastel o algo así, no recuerdo. Y mandaron a traer los ingredientes con el poquito de dinero que tenían para hacer eso. Y uno de los niños que fue a hacer el mandado, cuando llegó dejó caer el mandado y se rompieron los huevos, todos, y se rompió una bolsa de leche, que en ese entonces las bolsas eran delgaditas, eran unas bolsas blancas con pintas verdes. Una marca era de pintas verdes, era de letras verdes, y otra era de letras anaranjadas. Y las bolsas eran muy delgadas. Hoy contratan, ¿cómo se llama? Químicos, ingenieros químicos para hacer esas bolsas. Las de antes era cualquier bolsa por ahí. Y se rompió eso. Y el lamento fue muy grande. El poco dinero que se tenía se perdió por el desperdicio. La dimensión del desperdicio fue grandísima. Porque no solo ya no tenían pastel, sino que ya no tenían ni para fritarse un huevo. ¿Por qué motivo de lástima? Por la enorme pérdida. El Señor Jesucristo dice: el que conmigo no recoge, desparrama, desperdicia, echa a perder. Lo cual nos pone en la posición de antagonismo frente a Cristo. ¿Qué significa eso? Nos pone en oposición a Cristo. Cuando uno desperdicia todo lo que Dios quiere darme, me estoy volviendo casi como enemigo de Él. Él dice: el que conmigo no recoge, el que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no está, está en contra mía. Así de claro es el Señor. ¿Por qué? Porque si con Él no recojo lo que debo recoger, sino que solamente es un desperdicio, lo que con Él debo recoger para mí es un desperdicio, me vuelvo como si estuviera en contra de Él. ¿Por qué? Porque estoy echando a perder todo lo que Él quiere que yo recoja. ¿Por qué me vuelvo antagónico? ¿Por qué me vuelvo en oposición a Cristo? Porque estoy echando a perder todo lo que Él quiere que recoja. Eso le pasó a la Odisea. La iglesia de la Odisea pensaban que lo único que ellos tenían que recoger era plata. Pero Dios les dijo: yo te recomiendo que compres de mi oro refinado en fuego. Compra un colirio y unge tus ojos para que veas. Compra vestido para que te vistas porque estás desnudo. Le dice: compra de mi oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Ellos estaban desperdiciando las verdaderas riquezas que el Señor quería para ellos. Estaban desperdiciando. Por eso dijo: como no están conmigo, están en contra mía, los voy a vomitar. Si no se arrepienten. Si no se arrepienten. ¿Usted cree que la hicieron porque tienen todo? No, Señor, no alcanzaron la cumbre. Han alcanzado la más baja profundidad, lo más bajo. ¿Por qué? Por el desperdicio. Por eso Dios dice: ¿cómo no los voy a tener en contra mía si están desperdiciando todo lo que yo les digo que recojan? La verdadera riqueza no es dinero. Compren de mi oro, dice Dios, porque ustedes tienen del oro de ustedes, el cual el hollín carcome, los ladrones hurtan. Pero la verdadera riqueza es su oro. La Biblia lo dice y lo vimos en la anterior entrega. Sabiduría
y conocimiento son sus riquezas salvadoras, dice la Escritura, o profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. En Colosenses leímos las riquezas de su conocimiento. Acuérdense que hablamos de Salomón, las riquezas de su conocimiento. El conocimiento que tenía Salomón era su mejor riqueza. Por eso la Odisea no tenía ninguna riqueza verdadera, porque no conocían, no tenían ese conocimiento. El Señor les dijo: no sabes que eres miserable, pobre y ciego. No sabes. Ellos estaban mal, teniendo abundancia de todas las cosas y no lo sabían. Salomón estaba mal teniendo todas las cosas, pero él por lo menos sí sabía que estaba mal, porque su corazón se desvió por todos los placeres que se permitió. Tuvo de todo. Dice que tuvo casas. ¿Una casa? ¿2 casas? ¿3 casas? ¿4 casas? Yo le pregunto, ¿quién puede vivir en 3, 4 casas? Bueno, yo sé que algunos me estarán viendo y dirán: sí, yo tengo una casa en Miami y siempre voy en verano a Miami, allí tengo mi casa. Tengo otra casa en la Patagonia y en invierno me voy a, no sé, tengo mi casa en Canadá y en invierno me voy para allá. Bueno, sí. Salomón disfrutó de todo eso. Pero él entendió lo que habíamos leído de Eclesiastés 12:12. Este es el todo del hombre: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él dijo: el todo del hombre no son las riquezas, yo las tuve. El todo del hombre es tener todos los placeres habidos y por haber, yo los tuve. De todos los placeres, porque la Biblia dice que el tipo se desvió su corazón de Dios. Es decir, los placeres no los vivió sanamente. ¿Cómo puede vivir sanamente con tantas mujeres? ¿Cómo puede vivir sanamente si su corazón estaba desviado? Pero él dijo, y él entendió. El final de este discurso es: teme a Dios y guarda su palabra. Él sí sabía. Por eso Dios dice: vas a estar en contra mía siempre que eches al desperdicio toda la riqueza que yo te quiero dar. ¿Cuál es la verdadera riqueza? La palabra de Dios. Ese es el tesoro. Y la Odisea lo desperdiciaba. Hay gente que no le importa la palabra de Dios. No le importa. ¿En cuánto valoras tu alma? Yo le pregunto: ¿cuánto valora usted su alma? ¿Cuánto cree que vale su alma? ¿Qué valor tiene su alma? ¿1,000 millones? ¿5,000 millones? ¿1 trillón de dólares? ¿Cuánto cree que vale su alma? ¿Será que vale un poquito más de $1 trillón? ¿1 quintillón de dólares? ¿Usted sabe cuánto es eso? No alcanzamos ni a dimensionarlo en nuestra mente. Pero escúcheme, el valor de nuestra alma vale mucho más que eso, porque no es material. Vale la muerte de Cristo en la cruz. Y escúcheme, si Jesús para darte vida murió en la cruz, imagínese el valor de tu alma. Pero escúcheme, esa alma tiene que ser sustentada. Ya Cristo te dio vida, pero para que se mantenga viva necesita la palabra. Si para darte vida el Señor Jesucristo entregó su vida, para sustentarla te dio la palabra, ¿por qué no valora la palabra? La gente no le importa. No me puedo congregar ni tampoco tengo tiempo para ver esos videos. Una vez le dije a alguien de manera muy cariñosa y respetuosa que viera los mensajes de los miércoles, que estamos predicando de principios espirituales, de manejo de la buena administración. Y esa persona me dijo: yo no tengo tiempo para ver eso. Así, no tengo tiempo para ver eso. ¡Wow! Yo presenté delante de Dios esas palabras en oración. Y el Señor me hizo saber: no te desprecian a ti ni la palabra, ni mi palabra, desprecian su propia alma. Así me dijo el Señor. En eso tienen estimada su alma, no le importa. ¿Sabe cuánto necesitamos esta palabra? ¿Sabe cuánto necesitamos esta palabra? Muchos. Y mucha gente... ¿Sacamos tiempo para nuestra vida? ¿Cuánto sacamos tiempo, aunque estemos muy ocupados, sacamos tiempo para desayunar? ¿Y qué desayuno?
que nos toma un buen tiempito. ¿Cuánto, aunque estemos muy ocupados, sacamos tiempo para almorzar? ¿Y qué almuerzos? Trancados, pero le sacamos tiempo. ¿Cuántos, aunque estemos supremamente ocupadísimos, sacamos tiempo para cenar, para el algo, para las medias 9, para las medias 10, para las medias 11? Que hay gente que come cada media, ¿no? Para las medias 1, para las medias 2, para las medias 3, para las medias tardes, etcétera, etcétera. Pero no le sacamos el tiempo para la palabra de Dios. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No sacamos el tiempo. Yo le decía a esa persona, pero no te toma mucho tiempo. Mientras estás ocupado haciendo otra cosa, te pones un audífono, dejas el celular allí cargando y empiezas a hacer todo lo que tienes que hacer. Le pones velocidad de reproducción de 1.5 y un mensaje de 1 hora lo escuchas en 20 minutos. No tienes 20 minutos. No tenemos tiempo. No nos queda vida. La pregunta es, ¿quieres tener tiempo para toda tu eternidad? Sí, ¿cierto? Pues siembre tiempo. Siembre tiempo aquí para que coseche tiempo en la eternidad. Siembre vida para que coseche vida. Los que siembran para la carne, de la carne cosecharán corrupción y muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y paz. Siembra para el Espíritu. Jesucristo el Señor dijo, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Saque tiempo. ¿Cierto que le queda tiempo para ver cualquier novela, para ver cualquier programa de concurso? ¿Cierto? ¿Cierto? El reality de moda, ¿cierto? ¿Cierto que le queda tiempo? ¿Cierto que le queda tiempo para escuchar a la señora vecina o vecino chismoso del barrio con todas las sandeces que dice? O el familiar inoportuno que llega a fastidiarle la vida y se queda 4 horas en el teléfono. ¿Cierto? ¿Cierto que tenemos tiempo? ¿Cierto que tenemos para atenderlo allí y escuchar todo lo que tenga que decir, para meterle cizaña, y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y le deja sentar ahí para que le dañe todas las costumbres? Pero no tenemos tiempo para escuchar 20 minutos de la palabra de Dios. No tenemos tiempo. Hermanos, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no está conmigo, contra mí es. ¿Y cómo no? ¿Cómo no estar en contra si el desperdicio más extraordinario, del más extraordinario tesoro de Dios, no podía ser para menos? El tesoro es la palabra de Dios. La Odisea, la iglesia de la Odisea lo despreció y el Señor confirmó: estás en contra mía, te voy a expulsar, dejarás de ser iglesia dentro de pronto. Tenían todo. Los cristianos de hoy estarían igual de equivocados diciendo: qué iglesia tan próspera, yo quiero congregarme en la Odisea, allá sí se ve la bendición, allá sí están bendecidos. Porque usted ha visto la iglesia donde Pablo, léase 1 Corintios capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, en desvelos, en naufragios, en ayunos, aguantando hambre, en miseria. No, yo no quiero ir donde Pablo. Y Pablo todavía se atreve a decir: cuánto lamento que no han visto mi rostro ni me han escuchado los de la Odisea. Ojalá pudieran verme. Los de la Odisea decían: no, la doctrina de la pobreza no la queremos, Pablo, vete de aquí, estamos bien, no tenemos necesidad de nada, muchas gracias, siga ya con sus corintios miserables. No. Pablo era un hombre de Dios y verdaderamente rico, si quieres saberlo, verdaderamente rico. ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué ven nuestros ojos? Ahora le estoy diciendo: no tenga nada, no sueñe, no anhele, no quiera, no le pide a Dios. ¿Estoy diciendo eso? ¿Estoy diciendo eso? Como dice la Biblia, si se aumentan las riquezas, no ponga el corazón en ellas. Si es que se aumentan, si es que le permite a Dios que se las aumente. Nosotros somos los que le impedimos a Dios que aumente nuestra bendición económica, porque no lo honramos, porque estamos aferrados al dinero. Estamos aferrados al dinero y desestimamos la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Recuerda que venimos de Primera de Corintios 15. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Una esperanza muerta? Significa que hay esperanza muerta, ¿sí o no? Si hay una esperanza viva, se supone que hay esperanzas muertas. Hay gente que tiene esperanzas muertas. El que pone su esperanza en lo que perece, tiene una esperanza muerta. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos, para nosotros. ¿Dónde está esa verdadera herencia? En el cielo, papá. Si solo esperamos para esta vida en Cristo, somos dignos de lástima. Hay gente que usa, como la iglesia de la Odisea, hay gente que usa a Cristo solo para esta vida. Deme pues. Yo soy cristiano, no me dejen vergüenza. ¿Dónde está mi carro, pues? ¿Dónde está mi riqueza, pues? Hay un predicador por allí muy famoso que fue tan soberbio de decirle a Dios: ¿por qué los mundanos andan en esas carrotas, en esas camionetotas y tienen todas esas riquezas, y yo que te sirvo, ¿dónde están mis millones? Le dijo a Dios. Como la iglesia de la Odisea, él no sabía lo que era la verdadera riqueza. Y escúcheme, esa persona tuvo la verdadera riqueza en un tiempo, la palabra, y la perdió. La perdió. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Quien tenga un aprecio pequeño por el dinero, terminará acrecentándose en un amor hacia él mismo que lo llevará indefectiblemente, porque la palabra de Dios no se equivoca, a que de su corazón broten todos los males. Él va a tener apariencia de piedad como los de la Odisea. Estamos bien, somos iglesia, somos prósperos. Gracias, Jesús, te amamos. Pero raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando el Señor Jesucristo les dio la verdadera radiografía espiritual de cuál era su estado, les dijo: son miserables, son pobres, son ciegos, están desnudos, los voy a vomitar si no se arrepienten. Los voy a expulsar de la peor manera de mi cuerpo si no se arrepienten. Ese fue el dictamen verdadero, raíz de todos los males. ¿Por qué nos permitimos que una raíz vaya creciendo de todos los males si no es que espera ser el más malo de todo el planeta? ¿Por qué lo permitimos? No se permita tener amor al dinero. Usted dirá: pero esos son esos avaros, esos ricachones que tienen y les sobra. No. El que se aferra a 100 pesos con el mismo amor que le tiene a los 100 pesos, se aferrará a los millones, siempre. No viva por el dinero, ni para el dinero. Para mí, el vivir es Cristo. Y escúcheme, Él es el dueño del oro y de la plata, pero no se acerque a Cristo por el interés de que Él es el dueño del oro y de la plata. Acérquese a Cristo porque Él es quien es, no por lo que tiene. Miserable el ser humano, miserable, que se acerque a Cristo por lo que Él le puede dar, materialmente hablando, en esta vida. Será un miserable, el más digno de lástima de todos los hombres, si para esta vida espera en Cristo. Hermano, Cristo murió más que para esta vida, más que para esta vida. Aquí dice: para una herencia incontaminable, incorruptible, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Verso 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo final. ¿Somos salvos? Sí, pero solo en el tiempo final es donde se va a mostrar si realmente fuimos salvos. Hay gente que va a abandonar este planeta convencido de que fueron salvos. Y aquel día, cuando venga la resurrección de entre los muertos, en aquel día le dirán al Señor: Señor, en tu nombre sanamos,
Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca los conocí y nosotros te conocimos. No, ustedes me creían conocer, pero nunca me conocieron. ¿Por quién hicieron esos milagros? Yo me pregunto. ¿Por quién? Pero la iglesia desestima una verdadera iglesia de Dios. No les importa. Que se acabe, que se cierre, pero donde los explotan, ahí sí va la gente. Ahí sí va la gente. Escucha la alabanza bonita, allá van a dar. Escucha el predicador bonito, allá van a dar. No que aquí tenga alguien feo, pero ¿qué podemos hacer? Escucha donde están las baldosas finas, donde está el mármol, donde están las alfombras, ahí está. Donde están las luces, donde está el humo, tiene que estar Dios. ¿Cómo cree que era la locación? Porque eso no es iglesia. La locación, el local de la iglesia de la Odisea. Si todos eran ricos, ¿cómo cree que era? ¿Cómo cree que vivía el pastor de esa congregación? Un pastor amigo de la ciudad de Nueva York me decía, a ver, ¿cómo lo digo? Nuestra congregación, decía, nuestra congregación tenía como miembros albañiles y personas que llegaban de muchos países y que trabajaban haciendo trabajos sencillos. Y nuestra pastora, porque él ya era el pastor, era un pastor muy joven, 30 años más o menos, y decía, y nuestra pastora, que ya era una abuelita, ya había dejado de servir, ella tuvo muchas dificultades económicas. Vivir en Nueva York no es fácil, es muy costoso. Y ellos vivían en un lugar que se llama Manhattan, es uno de los lugares más caros del planeta. Y esta pastora vivía muchas dificultades. Hasta que Dios nos dio una revelación. Invitaron a un judío y cuando vieron la manera como vivía la pastora, este pastor, este rabino, desafió a la congregación y dijo, yo quiero que ustedes vayan a ver dónde tenemos viviendo a nuestro pastor. No estoy diciendo esto por mí, lo digo por el testimonio. Y la sinagoga donde se reunían era muy pequeña, muy pequeña. Y allí vivían, y en esta sinagoga iban tal vez de los hombres más ricos de la ciudad de Nueva York. Y ellos decían, nosotros hemos entendido que de la manera como nosotros valoramos espiritualmente lo que se nos da, así mismo recibimos. Delante de Dios se lo digo, delante de Dios en Cristo se lo digo, no lo digo por nada más diferente sino por el principio. Ellos dijeron, nosotros empezamos a honrar, enseñamos a los latinos porque la mayoría eran latinos. Tengo unos amigos allí que son ciudadanos americanos pero son colombianos, por medio de ellos los conocí. Ellos eran albañiles que tenían muchas dificultades económicas, como inmigrantes, indocumentados. Y la mayoría de personas allí aprendieron esos principios porque llevaron a ese rabino para que les enseñara esos principios. Y se lo digo delante de Dios, y yo conocí a esas personas, eran ricos. Ser rico en Nueva York no es fácil. Albañiles. Uno de ellos era policía, agente de la policía, no había terminado la primaria. Se fue a la policía. Dejó la policía y se fue a trabajar muy duro por allá, en los Estados Unidos. Se trabajaba muy duro, indocumentado. Dios lo bendijo, entrando a esa congregación. Y Dios lo hizo un hombre rico en Nueva York y rico acá en Colombia. Lo que él hizo fue comprar casas, fundaciones y cosas como esas para ayudar a la gente. Porque no se trata del pastor, se trata de la palabra. ¿Sabe? Ellos aprendieron a valorar la palabra que se les dio. Ese hombre me ofreció a mí trabajar con ellos. Y él me dijo eso, se lo digo delante de Cristo, no miento, delante de Cristo.
Me preguntó en ese momento, delante de Dios no le miento, ¿tienes para almorzar hoy? Me dijo. No tenía un peso. Dije, no, Señor. ¿Tienes para almorzar mañana? Dios proveerá. Te estoy preguntando, ¿tienes? No, no, Señor. Me dio un fajo de dinero en dólares, que en ese tiempo, hace varios años, representaba mucho dinero acá, tal vez lo de un salario del mes. Esa era la sencilla de él. Y me dijo, yo te he escuchado, me han hablado mucho de ti, yo he escuchado tu palabra, yo he escuchado tu palabra. Eres un hombre de Dios que tiene una gran palabra. Quiero que te vengas conmigo a Nueva York, me dijo. Quiero que tú seas un pastor asociado en nuestra misión. Te voy a dar, así, delante de Cristo, no le miento. Te voy a abrir una cuenta en el Chase de Manhattan. Es uno de los bancos más cool de los Estados Unidos. Te voy a dar un salario, en ese tiempo era casi $2,000. Ni hoy un obrero ganaría $1,000. $1,000 por semana. Casi un obrero gana $1,000. A mí me estaban ofreciendo $2,000 por semana. Vas a tener vacaciones pagas. Todas tus vacaciones en las Bahamas te las vamos a pagar. En Puerto Rico te las vamos a pagar. Vamos a sacarte tus papeles, te vamos a ayudar para que te den los papeles en los Estados Unidos. Le oré a Dios y Dios me dijo que no lo hiciera. Porque lastimosamente en algunas culturas o en algunas congregaciones adoran el dinero. La iglesia de la Odisea lo tenía todo. Y escúcheme, tenían a todo, incluso a Cristo, pero ya Cristo estaba a la puerta para salirse de ahí. ¿Tenían a Cristo? Sí, pero ellos dijeron no tenemos necesidad de nada. Cristo les dijo y su último mensaje fue, los voy a expulsar, se van a ir. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, mis hermanos? ¿Dónde está nuestra riqueza? 1 de Pedro 3. Está guardada y reservada por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el día final. Mis hermanos, la verdadera riqueza es espiritual. Riqueza, estoy hablando de riqueza. Y la verdadera vida es espiritual. Pongamos en su real dimensión las cosas. Y si tiene escasez, valore su posición en Cristo. Y mire si es verdaderamente rico. Dele gracias a Dios. Esta mañana, mi corazón quería angustiarse. No he pasado buenas noches. Y mi corazón quería inclinarse a angustiarse. Pero me postré de rodillas y le dije a Dios, como cantábamos esta mañana, qué precisas esas alabanzas. Tú eres real. Real es la dificultad que estoy atravesando en este momento como iglesia, que estamos atravesando como iglesia real, pero tú eres más real. Lo que prima para mí es tu realidad, no esta realidad. No me importa, estoy en tus manos y me suelto. Te voy a adorar y te voy a exaltar, no me voy a dejar enfermar. Me duele una cosa, me duele la otra por acá y me asusta, ¿qué puede pasar? ¿Me voy a entiesar? No me importa. Con tal de que mi alma y mi corazón no se entiese, es lo que vale. La fe es el sustento para nuestra alma. Y si está pasando una necesidad, si está sufriendo, no mire la tempestad que se ha levantado, mire a Cristo que está en la barca. No se lamente por la tormenta, adore al Jesús que está allí en medio de la tormenta con usted. ¿Por qué no para la tormenta? ¿Qué sé yo? Él está allí, Él sabe. ¿Se equivocó el Señor al decirle pasemos al otro lado cuando Él sabía que venía una tormenta? No se equivocó. Llegaron al otro lado, sí, no de la manera como Dios quería, sino como los discípulos les plació. Los discípulos querían que le calmara la tormenta, el Señor tenía otro plan. Lo importante no es la tormenta. Lo importante es que Jesús esté allí. Aunque me parezca que duerme o esté dormido, cuando el Señor despierte, habrá un nuevo amanecer, no solo para Él, sino para mi propia vida. Confiemos. Que el Señor les continúe bendiciendo.